La resurrección de Jesucristo no es una leyenda. ¿Qué pruebas tenemos, mis hermanos, de que la resurrección del Señor Jesús no es un mito? Y solamente para ayudarnos, quiero leer, mis hermanos, y con esto quisiera empezar la predicación de esta mañana. ¿Qué pruebas tenemos de que la resurrección de Jesús no es un mito, no es una mentira, no es una leyenda? En primer lugar, mis hermanos, hay pruebas históricas de su resurrección. En 1 Corintios, como nuestras hermanas leyeron durante el culto, mis hermanos, el apóstol Pablo nos cuenta que Jesús se apareció en 10 ocasiones diferentes, individualmente o en grupos hasta de 500 personas. Y si esto sucedió así, mis hermanos, no caben más que 3 suposiciones. Primero, porque centenares de individuos, mis hermanos, se volvieron todos locos a la vez, se dejaron matar por lo que ellos creían haber visto. Segundo lugar, o eran testigos mentirosos que trataron de engañar a otros a costa de sus vidas. Les pregunto si es posible esto. Y finalmente, en tercer lugar, es que Cristo resucitó verdaderamente. Por otro lado, mis hermanos, hay algunas teorías que pueden ser refutadas. Muchos no creyentes o incrédulos han tratado de negar la resurrección de Cristo, alegando alguna de estas 3 cosas, mis hermanos. En primer lugar, que fue una alucinación de los discípulos, que los discípulos tuvieron una alucinación y entonces vieron a Jesús, que era una alucinación, mis hermanos. La verdad es que podemos decir en contrario a esto, mis hermanos, que los discípulos contaron detalles que no suelen contar aquellos que ven alguna alucinación. Los fantasmas no hablan como el Señor Jesús habló con ellos y les enseñó todavía. No comen como el Señor Jesús comió con ellos y la Biblia da constancia de ellos. Ni pasean de un pueblo a otro acompañando y conversando con otras personas, como lo leyeron nuestras hermanas en Lucas 24, del 13 en adelante, mis hermanos. Por otro lado, los sacerdotes no pudieron presentar el cuerpo del Señor Jesús. Hubiera sido muy fácil desmentir la resurrección de Cristo. Los sacerdotes podrían haber presentado el cuerpo del Señor Jesús. Miren, no resucitó, aquí está su cuerpo, pero no lo tenían, mis hermanos. Un argumento mucho más eficaz para refutar el hecho que el azotar y condenar a los apóstoles para que callaran. Ellos les decían a los apóstoles que callaran, pero si hubieran tenido el cuerpo de Jesús lo hubieran presentado, pero no lo tenían, porque Jesús resucitó. Y por otro lado, mis hermanos, algunos incrédulos y no creyentes esgrimen que los apóstoles robaron y ocultaron el cuerpo del Señor Jesús. Pero podríamos responder a esto, mis hermanos, ¿cómo podrían hacerlo unos sencillos pescadores galileos contra un piquete de soldados, 16 soldados romanos que estaban custodiando allí la tumba del Señor? Y además, mis hermanos, estaba puesto el sello en la piedra, el sello del procurador Poncio Pilatos allí para que nadie lo abriera. Y el que lo abriera, mis hermanos, se oponía al poder de Roma. En realidad, unos pocos discípulos, ¿cómo iban a hacer esto? Y la verdad, tampoco habrían sido tan tercos como para dejarse matar por una mentira que ellos sabían que era mentira. Mis hermanos, no fue así. Estuvieron incluso ahí hasta la muerte porque Jesús resucitó y lo sabían. Sabían que no era una mentira, era una verdad. Y por último, las consecuencias de la resurrección. Mis hermanos, la verdad es que Jesús es más que un profeta. Otras religiones tienen profetas, pero Jesús es más que un profeta. Algunos resucitaron a otros, pero no a sí mismos. Y Jesús está vivo, Él resucitó. Y todos los que han resucitado han vuelto a morir, pero Jesús no. Su tumba está vacía. Él verdaderamente resucitó, mis hermanos.
nuestro Señor Jesucristo. Y lo cierto es que, mis hermanos, la resurrección del Señor Jesús tiene un gran significado para ustedes y para mí. Por eso el título de la predicación hoy, en esta mañana, mis hermanos, el significado de la resurrección de Cristo. Yo quiero compartirles por lo menos 4 significados, podría tener más, pero yo quiero compartirles estos 4 significados, mis hermanos, de la resurrección del Señor Jesús, y quiero compartírselos a ustedes, mis hermanos, hoy, en esta mañana. Dice la Escritura, mis hermanos, lo podemos leer juntos, ahí lo tienen ustedes en su boletín, también en la pantalla. Dice así: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La Escritura, la palabra de Dios, mis hermanos, nos afirma esto. ¿Lo puede subrayar? El Señor Jesús dijo: soy la resurrección y la vida. Dice el pasaje, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo es Dios y Rey para siempre. Es Rey para siempre. Él fue muerto en una cruz, fue sepultado, mis hermanos, es cierto, pero también es cierto que al tercer día Él resucitó, se levantó de los muertos con gran poder, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo la que le da significado a nuestras vidas. Como creyentes, como cristianos, le da significado a nuestras vidas, mis hermanos, un profundo significado. Los apóstoles sabían esto, y por eso, mis hermanos, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Dice el pasaje en Hechos 4:33, dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de que Cristo Jesús había resucitado, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Por qué daban este testimonio? Porque tenía un profundo significado para ellos. Habían sido testigos de la resurrección del Señor Jesús y tenía un profundo significado para sus vidas. Por eso daban testimonio de la resurrección de Cristo. La verdad, mis hermanos, tiene un profundo significado la resurrección de Cristo para ti y para mí. Dice la Escritura también allí, mis hermanos, en Juan 14:19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y este es el profundo significado de la resurrección, mis hermanos. La muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene una profunda importancia, pero mis hermanos, la verdad es que la misma palabra de Dios nos dice o nos da constancia que su resurrección reviste una importancia muchísimo mayor, mucho mayor. Muchas personas no se dan cuenta de esto. El día viernes, por ejemplo, en nuestro país, mis hermanos, en muchos lugares se conmemora la muerte del Señor Jesucristo. Pero el domingo, el tercer día, mis hermanos, pocos le dan importancia. Y es mucho más importante la resurrección de Cristo Jesús que su misma muerte. La verdad es que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se haya levantado de entre los muertos tiene un glorioso significado para nosotros, para ti y para mí. Yo quiero, mis hermanos, entonces compartirles qué es lo que significa la resurrección del Señor Jesús para nosotros. ¿Cuál es el significado de la resurrección de Cristo para ti y para mí? ¿Qué es lo que significa? Quiero compartirles esto. En primer lugar, mis hermanos, la resurrección de Cristo es la base de una fe vital. Si lo puedes anotar allí. La resurrección de Cristo es la base de una fe viva, de una fe vital. La demostración más grande del poder de Dios. Déjame decirte que no fue el hecho de la creación del cielo y de la tierra y todo cuanto en ellos hay. En esta semana pasada, mis hermanos, muchos estaban mirando hacia el cielo, viendo la luna, que estaba un eclipse de luna, mis hermanos. La luna se puso roja y uno puede ver esta, que es grandioso, es hermoso verlo. Yo estuve bajando varias fotos, mis hermanos, de la luna, y la verdad, mis hermanos, se ve preciosa. Pero, mis hermanos, eso no fue la creación de la luna, de la tierra, de los seres vivientes, de todo lo que hay en el universo, mis hermanos.
no es la demostración más grande del poder de Dios. Ni siquiera, mis hermanos, tampoco el nacimiento virginal de Cristo. Allí se demostró el poder de Dios, pero tampoco allí fue la manifestación más grande del poder de Dios cuando Cristo Jesús nació de una virgen. Ni siquiera tampoco la demostración más grande del poder de Dios sucedió cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en el día de Pentecostés. No, mis hermanos, la verdad es que la demostración más gloriosa de la omnipotencia, del poder de Dios, fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo tenía mucha razón, mis hermanos, cuando él escribió allí en Efesios 1, del 19 al 20, dice allí la supereminente grandeza de su poder. La supereminente grandeza de su poder, la superlativa grandeza de su poder. El poder que está por encima de todo, dice que operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Lo cierto, mis hermanos, es que el poder de Dios se hubiera visto muy pequeño. Él, que creó el universo, todo cuanto existe, y que además lo sustenta con la palabra de su poder, si al momento de enfrentar a la muerte no lo hubiese vencido. La verdad es que el poder de Dios se hubiese visto pequeño, pero la Biblia nos afirma de manera enfática, refiriéndose a la muerte, mis hermanos. Si ustedes lo ven allí en Hechos 2, 24, lo podemos leer, mis hermanos, fíjate bien, dice, lo podemos leer, dice, era imposible que fuese retenido por ella. ¿Lo puedes subrayar? Era imposible, no había lugar a ello, que la muerte reteniese a Cristo Jesús, y esto gracias al poder de Dios. Era imposible, no había lugar a ello, que la muerte retuviera a Cristo Jesús allí. Déjame decirte, si tú quieres crecer en fe, tienes que revisar los pasajes de la Biblia de la resurrección de Cristo. Tienes que revisarlos con tu mente y tu corazón abiertos. ¿Quieres crecer en fe, tener una fe viva? Tienes que ir a revisar cada uno de los pasajes de la resurrección de Cristo y ver la manera en que se operó el poder de Dios allí. Tú puedes tener una fe vigorosa porque Cristo Jesús ha resucitado, porque nuestro Señor Jesucristo vive. Déjame decirte, yo creo sinceramente, que ninguno de nosotros, alguno de ustedes o yo, mis hermanos, ninguno depositaría nuestra confianza en un Dios que no hubiera vencido a la muerte. ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí? Si Dios no puede vencer a la muerte, ¿para qué estamos aquí? Es en vano que estemos aquí. La verdad, no tendría caso acudir a un Dios así. No vendríamos a Él con nuestras cargas y necesidades, nuestras cuitas, nuestros problemas, nuestras dudas, nuestras decepciones. No tendría, mis hermanos, ninguna fe en la provisión de un Dios que no tiene poder. Y mucho menos le confiaríamos nuestra salvación y el perdón de pecados. No podría librarnos de esto, y mucho menos librarnos de la muerte en la vida venidera. No, pero el Señor manifestó su gran poder al levantar de entre los muertos a Cristo Jesús. Alfred Nobel, mis hermanos, ustedes lo recuerdan bien, él fundó hizo una fundación que entrega premios anuales cada año, al final del año, a lo mejor de la ciencia, la química, la medicina, la fisiología, la literatura y el Premio Nobel de la Paz. Él nació en Estocolmo, mis hermanos, en Suecia, el 21 de octubre de 1833. Y siguiendo los pasos de su padre, él estudió química y se especializó en la rama de explosivos. Quizás no lo sabes, pero
En 1867 él estaba haciendo experimentos con nitroglicerina, mis hermanos, en la casa de su padre, y mis hermanos allí la voló, explotó la casa de una manera impresionante. En esta explosión murió su hermano menor, Emilio Nobel, y él, este hombre, Alfred Nobel, mis hermanos, impresionado por el tremendo poder de esta gelatina, le puso por nombre dinamita. ¿Saben dónde tomó el nombre? Lo tomó de Romanos 1:16, donde la palabra de Dios, la palabra griega, mis hermanos, que está allí, dunamis, se traduce poder. Fíjate bien de este pasaje: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es el dunamis de Dios, la dinamita de Dios. Esa es la palabra griega original allí. El dunamis, la dinamita de Dios, es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo cierto, mis hermanos, es que la dinamita tiene un gran poder, pero el Señor, en el Cristo Jesús, hay mucho más poder. Hay más poder en el Creador, y en la resurrección de Cristo Jesús hay un gran poder. Todo el poder de Dios, mis hermanos, allí. La verdad es que si el Señor resucitó con su poder a Cristo Jesús, también puede resucitar tu vida, puede resucitarte a ti de tus fracasos, de un matrimonio roto, de tus relaciones, o si tú estás fracasado o descargado. La verdad es que el Señor puede levantarte de allí con su gran poder. Y sabes, la resurrección de Cristo Jesús tiene un profundo significado, porque es la base de una fe viva, de una fe vital. Eso es. Si tú quieres tener una fe vital, una fe viva, tienes que ir a la palabra de Dios y entender allí que el gran poder de Dios operó allí, levantando a Cristo Jesús de entre los muertos. Ese es el significado de la resurrección de Cristo para ti y para mí. ¿Quieres tener una fe viva? Tienes que ir a entender y conocer más de la resurrección de Cristo. Segundo lugar, mis hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base de una vida victoriosa. No solo, mis hermanos, es la base de una fe viva, sino también es la base, el sustento para que tú y yo podamos vivir en victoria. Es más, cuando decimos resurrección, eso equivale a decir victoria. Cuando decimos resurrección, equivale a decir victoria. ¿Por qué? Porque allí se demostró el poder de Dios victorioso sobre la muerte. Déjame decirte que a veces el mundo y todo lo que en ello hay, las circunstancias de la vida, a veces nos agobian. Y en ocasiones parece que no hay remedio a las situaciones que estamos viviendo. En ocasiones parece, mis hermanos, que no hay solución, que todo está perdido a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido impotentes ante una situación difícil? Yo creo que varias veces. Nos hemos sentido impotentes, ansiosos, cargados. Pero ¿saben? El Señor Jesús nos dice, mis hermanos, como le dijo al apóstol Juan en la isla de Patmos, allí, mis hermanos, de la misma manera como le dijo a Juan, también nos dice a nosotros. Lo podemos leer, mis hermanos, es Apocalipsis 1, 17 a 18. Vamos a leerlo. Dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate bien. El apóstol Juan, mis hermanos, estaba en un día del Señor, lo relata el Apocalipsis en el capítulo 1, y tuvo una visión.
una visión del Hijo del Hombre, dice, de alguien semejante al Hijo del Hombre, dice alguien que se parecía al Señor Jesús, y lo vio tan glorioso, lo vio así, de manera tan gloriosa, que entonces, mis hermanos, cayó de rodillas al piso. Y estando en esa posición, el Señor Jesús se acercó a él, le tocó el hombro y le dijo, no temas. ¿Y qué es lo que le dice? Fíjate bien, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega, la A y la Z, yo soy este. Y además le dice, soy el que vivo y estuve muerto, aludiendo, mis hermanos, a su resurrección y a su crucifixión, su muerte. Estuve muerto, pero vivo. Y dice allí, si lo puedes subrayar, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Estoy vivo. Señor Jesús le dice al apóstol Juan estas palabras, no temas. Estaba yo muerto, pero estoy vivo y vivo por la eternidad. Estoy vivo. Déjame decirte esto. Cuando tú te encuentres abrumado por los obstáculos, cuando te sientas frustrado y cansado por los problemas, o te sientas en gran necesidad, tienes que recordar las palabras de triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, dice, no temas, yo soy el que está vivo, no temas. Y además, mis hermanos, tenemos que recordar las palabras del Señor Jesús. Juan 16:33 dice, confíen, yo he vencido. ¿A quién? A la muerte. Y si Él ha vencido, mis hermanos, las palabras no temas son para ti y para mí. La resurrección, pues, es la base de una vida victoriosa. Si tú verdaderamente crees que Jesucristo resucitó, Él puede ayudarte también con todos y cada uno de tus problemas, con tus obstáculos, con tus necesidades. Cuando te sientas frustrado y ansioso, Él puede ayudarte también. Déjame decirte una cosa más. Como cristianos, en cada circunstancia de la vida, estamos en una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? De ti depende. Tener una vida de fracaso o tener una vida de victoria. De ti depende. El poder de Dios está allí, pero de ti depende tener una vida de fracaso o de victoria. Déjenme contarles de este escritor, seguramente lo saben, mis hermanos. Jean-Paul Sartre fue un filósofo y escritor francés. Él nació en París, en la ciudad de París, el 21 de junio de 1905. Y él creía y defendía el existencialismo, esta corriente filosófica. Él creía en esto. Él enarbolaba la bandera de la libertad humana, decía que todo ser humano puede ser libre. Y en varios de sus escritos, mis hermanos, como La náusea, y tiene otro escrito que se llama El ser y la nada, él decía, mis hermanos, que la angustia se origina en la conciencia de depender de otro. Es decir, uno está angustiado porque uno depende de otro. Y él afirmaba, mis hermanos, que no creer en Dios era necesario para tener una verdadera libertad. Él decía, pues, si tú quieres librarte de la angustia y ser verdaderamente libre, no debes depender de nadie, y mucho menos debes depender de Dios. No, es más, no debes creer en Dios. Eso es lo que él decía. El 22 de octubre de 1964 rechazó el Premio Nobel de Literatura. Y en sus últimos años de vida, él quedó ciego y finalmente se suicidó el 15 de abril de 1980. La verdad, mis hermanos, yo lo considero así. Su vida fue una vida de fracaso. Y todo por una razón: por no tomarse firmemente de las manos de Cristo Jesús, por no querer depender de otro, no querer depender de Dios. Pero ¿cuál es la decisión que tú debes de tomar hoy? Tú y yo tenemos una elección. Tenemos el mismo Cristo.
Y tenemos la elección en cada momento de nuestras vidas de depender del Cristo que vive por los siglos de los siglos y que puede darnos una vida victoriosa. Es cierto, tú y yo podemos tener problemas, podemos tener necesidades, obstáculos, sentirnos frustrados y cansados, pero si dependemos de Dios, nos tomamos de Él que está vivo y recordamos estas palabras: confíen, yo he vencido, que es lo que dice Cristo, entonces podemos tener una vida victoriosa. Por eso el apóstol Pablo con mucha razón escribe, mis hermanos, allí en Romanos 8:27, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú y yo podemos ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque Cristo resucitó. Podemos ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque Cristo vive y vive por la eternidad. Así, mis hermanos, la resurrección de Cristo es la base de una vida victoriosa. Es la base de una vida victoriosa, la resurrección de Cristo. Tercer lugar, mis hermanos, la resurrección de Cristo es la base de un testimonio valiente. Si lo quieres anotar allí, la resurrección del Señor Jesús es la base de un testimonio valiente. Todo el libro de los Hechos es una historia del testimonio de los apóstoles. Los evangelios nos relatan la vida del Señor Jesús, pero el libro de los Hechos nos relata la vida de la iglesia, inicialmente aquí en Jerusalén y después en otros lugares, en otras ciudades, y nos relata, mis hermanos, algunas cosas que hicieron los apóstoles. Por eso se llama así el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es el nombre completo del libro. Antes de la resurrección, los apóstoles estaban escondidos, llenos de miedo, encerrados a piedra y lodo en sus hogares, en sus habitaciones, por temor de los líderes judíos. Estaban así. Seguramente se sentían frustrados, angustiados, llenos de pesar. Su maestro había muerto. Estaban así. Pero luego, mis hermanos, que vieron al Señor Jesucristo resucitado varias veces, y el Señor les presentó pruebas indubitables de su resurrección, entonces ellos comenzaron a testificar con denuedo y poder. Se hizo necesario que el Señor Jesucristo se les presentara varias veces. Se les presentó a los discípulos, mis hermanos, en una habitación cerrada. Dice que tenían la puerta cerrada por miedo a los judíos, y el Señor Jesús se apareció allí en medio de ellos, y faltaba Tomás. 7 días después, dice la Escritura, mis hermanos, que estando Tomás allí, otra vez se les presentó y le dijo: mira, mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado y sé creyente, no seas un incrédulo. En otra ocasión, el Señor Jesús, mis hermanos, cuando los discípulos habían salido a pescar y no habían pescado nada, el Señor Jesús se les apareció allí en la playa otra vez. Y cuando regresaron de traer los peces, en esa misma ocasión, mis hermanos, el Señor Jesús ya tenía varios peces allí, había puesto una fogata y les estaba asando los peces para que desayunaran con Él. Varias veces se les presentó el Señor Jesús con pruebas indubitables, sin lugar a duda, de su resurrección. Por eso tuvieron un cambio tremendo estos discípulos. Antes tenían miedo y después comenzaron a testificar con denuedo y con poder. Comenzaron a testificar así. Déjenme darles algunos ejemplos, mis hermanos. Déjenme darles unos ejemplos. Hechos 2, 22 y 24 dice aquí en este pasaje, el apóstol Pedro está predicando: varones israelitas, oigan estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El apóstol Pedro está predicando allí de manera valiente, mis hermanos, ante por lo menos personas de 15 naciones. Está predicando el apóstol Pedro en esta ocasión. Había por lo menos personas de 15 naciones, de 15 países diferentes. Y les dice, mis hermanos, ustedes lo prendieron y lo mataron por mano de inicuos, es decir, por mano de los romanos, crucificándole. Pero a este Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera, era imposible. Y el apóstol Pedro continúa, mis hermanos, predicando. Dice: ustedes, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro todavía está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Puedes subrayar lo que está allí subrayado en el texto? A Jesús Dios lo resucitó y nosotros somos testigos de esto. Los apóstoles eran testigos de esto, mis hermanos, de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Sabes? Tú y yo ahora somos testigos por la fe en Cristo, que Dios le levantó de entre los muertos. Y no debemos tener ningún temor al compartir de Cristo, por una gran razón: porque Cristo vive. Porque Cristo vive. Tú y yo no debemos tener ningún miedo, no debemos temer dar un mensaje equivocado de la resurrección del Señor, porque Él vive y es una realidad. Y por otro lado, mis hermanos, como testigos de Cristo, no debemos avergonzarnos de Él. ¿Por qué? Porque Él es más poderoso que todos. Dice la Escritura, mis hermanos, que a Él le fue dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y Él es el único que vive y reina para siempre. Últimamente, mis hermanos, he estado leyendo algunas cosas acerca de sectas y otras religiones, mis hermanos, y me doy cuenta que muchos de estas otras religiones, mis hermanos, que tienen profetas o iluminados, son capaces de dar su vida por testificar de su vida. Así, mis hermanos, hay seguidores de José Smith, los mormones, o de Russell, de Carlos Russell, los testigos de Jehová, o de Elena White, como los sabáticos, o de Mary Baker Eddy, algunos otros personajes que están bien muertos y que no han resucitado, sin embargo siguen ganando adeptos. Así pues, tú y yo debemos testificar con mayor pasión que la de ellos, porque sus líderes están muertos, pero nuestro Señor y Salvador no está muerto, Él vive, y Él es el único que ha resucitado de entre los muertos. Déjame decirte, Él va a reinar por siempre y siempre.
Jorge Federico Händel, mis hermanos, en 1742 compuso su oratorio, al que tituló El Mesías. Seguramente lo han escuchado. Y allí, mis hermanos, en todo este oratorio que lleva por título El Mesías, él incluyó un preciosísimo canto que se llama el Aleluya de Händel, así se le conoce, mis hermanos. Y entre otras cosas, en su letra, en una de sus letras dice acerca de Jesús: y reinará por siempre y siempre, por siempre y siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús reinará por siempre y siempre, por siempre y siempre. Por eso, mis hermanos, porque que Cristo vive y va a reinar por siempre y siempre, tú y yo debemos esforzarnos por dar un testimonio vivo, victorioso y valiente de Jesucristo, que está vivo y que reina por siempre. Tú y yo debemos hablar de Cristo Jesús, porque Él ha resucitado. Finalmente, mis hermanos, en cuarto lugar, la resurrección de Cristo es la base de una esperanza viva. Es la base de una esperanza viva, la resurrección de Cristo. La desesperación y la tristeza no concuerdan con la persona de Cristo, no van con la persona de Jesús. Tampoco deben ir, mis hermanos, con la personalidad de sus seguidores. Tú puedes, es cierto, estar triste, puedes estar angustiado, pero si vas con Cristo, eso puede ser quitado. Lo que sí está de acuerdo con el Espíritu y los atributos de Jesús son gozo y esperanza. Eso sí va de acuerdo y está en consonancia con la personalidad de Cristo. Gozo, contentamiento, paz y esperanza. Y déjame decirte esto: porque Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, entonces tú y yo tenemos una esperanza bendita. Es lo mismo, mis hermanos, que el apóstol Pablo escribió allí en Tito 2:13. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjate bien, el apóstol Pablo decía: estamos esperando, estamos aguardando una esperanza feliz, bienaventurada. ¿En qué? En la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando esta esperanza bienaventurada. Y es lo que tú y yo esperamos también. Nosotros esperamos una vida eterna. Esperamos esto. Esperamos también una gloria sin fin. Esperamos una vida abundante, una vida maravillosa, una vida celestial y una vida significativa. Para los cristianos no todo termina con la muerte. No acaba todo con el último hálito de vida. Hace 2 semanas, saben bien, mis hermanos me asaltaron, yo se los comenté hace 2 semanas aquí, con una pistola. Es la 3ª vez que me apuntan con una pistola. Estoy seguro de algo, yo espero que tú también estés seguro de esto, porque no sabemos, mis hermanos, no sabemos cuándo cerraremos nuestros ojos a esta vida. Pero lo que sí debemos estar seguros, mis hermanos, es que cuando cerremos nuestros ojos a esta vida, los abriremos para ver de manera definitiva al autor y creador de la vida, a nuestro Señor Jesucristo. Lo veremos cara a cara. Déjame contarte esta anécdota. Se cuenta, mis hermanos, que había un hombre cristiano que tenía por trabajo ir de calle en calle en un pueblo, y abría los gabinetes antes de que hubiera celdas eléctricas, mis hermanos, automáticas, donde cuando se viene la luz del día se apaga la luz y disminuye la luz y se prende la luz de manera automática.
Antes de esto, este hombre, mis hermanos, su trabajo en el pueblo donde él vivía era ir por las calles e ir apagando el alumbrado, ir apagando la luz eléctrica en cada poste, lo iba apagando las lámparas. Y este trabajo tenía que hacerlo justo antes del amanecer para no gastar más energía. Y un día lo estaba acompañando un amigo, un hombre que era incrédulo, no era creyente. Y al notar que todo se apagaba, que la luz se apagaba cuando él accionaba el interruptor en la cajita, le accionaba el interruptor hacia abajo y entonces se apagaba la luz, entonces este hombre que era no creyente le comentó al cristiano: mira, así es la vida humana, tiene luz artificial por un poco de tiempo y luego de pronto se apaga y todo queda en la oscuridad total. Entonces este hombre, que era cristiano, le dijo: mira, tal vez es así para los que no son de Cristo, pero para los cristianos, cuando su luz prestada se apague, no sobrevendrá la oscuridad, sino que se presentará enseguida una gloriosa alborada, una irradiante luz, una aurora perfecta, un día eterno. Eso es lo que espera cada cristiano. Por eso, la resurrección de Cristo es la base de una esperanza viva, mis hermanos. El apóstol Pedro, yo quiero terminar con esto. ¿Quieres abrir tu Biblia, por favor? Apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. No lo tengo en la pantalla, tampoco está en el boletín, pero ábrelo, por favor. Primera de Pedro, mis hermanos, capítulo 1, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y quiero que lo leamos juntos. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. Si alguien no trae Biblia, mis hermanos, está sentado a su lado, compártele la Biblia allí a quien no trae Biblia. Si tú tienes allí tu Biblia, compártela al que no trae. Vamos a leer juntos, mis hermanos. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Dice 1 de Pedro 1:3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tú y yo tenemos esta clase de esperanza viva, y lo que significa la resurrección de Cristo es esto, una esperanza viva. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo escribía a los tesalonicenses: no se entristezcan como aquellos que duermen, o aquellos que han muerto, o que tienen familiares que han muerto. No se entristezcan, porque tú y yo tenemos una esperanza viva. Ese es el significado de la resurrección de Cristo. Así pues, mis hermanos, Cristo vive, y si Él vive, nosotros también viviremos. Esa es nuestra esperanza. Déjenme concluir, mis hermanos. Déjenme concluir con esta predicación. La verdad es que no puede ser que el sacrificio de Cristo alcance, mis hermanos, solo para unos cuantos años. Los años de nuestra vida terrenal, mis hermanos, no puede ser. No puede ser que el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección alcancen solo para lo que vivamos en esta tierra. Creo firmemente, y tú debes creer también, que las promesas de Dios son tantas y tan grandes que aún la misma eternidad no será suficiente para que tú y yo podamos experimentar todas las promesas de Dios. Todos los grandes hombres de la Biblia, como Abraham, confesaban que eran extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, y que esperaban la ciudad que tiene como fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Eso es lo que esperaban y es lo que tú y yo debemos esperar. Nosotros ciertamente, mis hermanos, esperamos resucitar con Él. Por eso bien escribe el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:11-12, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Estas palabras son ciertas. Pero, mis hermanos, las palabras del Señor Jesús son más ciertas. Cuando Él dijo así: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jerónimo Savonarola, mis hermanos, él fue un reformador cristiano al iniciarse la reforma en Italia. Este hombre, Jerónimo Savonarola, si tú lo quieres después buscarlo, él fue un gran reformador cristiano en el siglo XV. Y él, por predicar el Evangelio, fue llevado a la muerte. Lo condenaron a ser quemado en la hoguera debido a su fe en Cristo Jesús. Y esto sucedió en la ciudad de Florencia, en Italia. Yo tuve la oportunidad de estar en Italia, he tenido la oportunidad de estar 2 veces allí en la ciudad de Florencia, y he visto un monumento que hay allí a este hombre que fue quemado en la hoguera por su fe en Cristo Jesús. Cuando este hombre estaba siendo quemado en la hoguera, mis hermanos, él les gritó a toda la gente que lo estaba viendo allí sufrir. Les gritó: ustedes podrán matar mi cuerpo, pero jamás podrán matar al Cristo viviente que mora en mi corazón. Tú debes ser poder capaz también de decir lo mismo. Cristo vive de verdad y Él quiere tener un lugar en el corazón tuyo. Señor Jesucristo, el Dios viviente y todopoderoso, quiere tener un lugar en tu corazón, en tu mente. Lo que yo te pregunto es si ya lo tiene. Si Cristo ya tiene este lugar en tu corazón. Si Cristo ya tiene ese lugar en tu corazón y en tu vida, es lo que te estoy preguntando hoy en esta mañana. Déjame decirte, este hecho, el hecho de que Cristo Jesús tenga un lugar en tu corazón, es lo único que puede darte una esperanza viva. Es lo único que puede sostenerte en los momentos difíciles o problemáticos de tu vida. Por eso es tan importante que tú comiences a tener una relación con Cristo y le des un lugar en tu corazón. Yo espero que tú abras tu corazón y tomes la mejor decisión y recibas a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. Si Cristo está en tu corazón, si Cristo está en tu corazón, si está en tu corazón, yo te pido que te pongas de pie, porque vamos a orar. Si Cristo está en tu corazón, yo te pido que te pongas de pie. Vamos a orar. Y que así en fe tú renueves tus votos delante de Dios. Que en fe tú renueves tus votos delante del Señor Jesucristo. Y le digas: Señor, lo cierto es que puedo tener circunstancias o necesidades, pero tú que vives en mi corazón, tú puedes darme una vida victoriosa, una fe victoriosa y también una esperanza viva. Y de este Cristo es de quien tenemos que dar testimonio vivo, porque Él vive y vive para siempre. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Jesús, gracias. Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor Jesús, gracias porque tú naciste por el poder de Dios de una manera poderosa y milagrosa, naciendo de una virgen, y allí se demostró el poder de nuestro Señor, tu Padre Celestial. Pero también, Señor Jesucristo, gracias, Señor nuestro,
porque tu poder se manifestó, mi Señor, en tu vida terrenal. Y allí se manifestó el poder de Dios fluyendo en ti y a través de ti para tocar y bendecir las vidas que estaban a tu alrededor. Pero también, Señor, gracias porque de manera voluntaria tú entregaste tu cuerpo para ser colocado en una cruz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por esto. Pero gracias sobre todas las cosas, porque el gran poder de Dios, el supereminente poder de Dios se manifestó cuando tú fuiste resucitado de entre los muertos, porque era imposible que la muerte te retuviera. Gracias, Señor. Gracias por ello. Alabado sea tu santo nombre. Y este mismo poder que te resucitó a ti, Señor Jesucristo, ahora está a nuestra disposición para que podamos vivir una vida que agrade a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por esto. Nosotros, Señor Jesús, queremos hoy renovar nuestros votos. Sabemos que vives y que vives por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por eso sea aleluya tu santo nombre. Alabado y glorificado tu glorioso y santo nombre, porque vives y reinas por siempre y siempre. Señor, nosotros queremos hoy serte fieles. Vives en nuestro corazón y te damos las gracias por ello, porque eres nuestra ayuda fiel, eres nuestro consejero. Señor, cuando necesitamos sabiduría nos la impartes, o cuando tenemos alguna necesidad la cubres todas y cada una de nuestras necesidades. Y aun cuando tenemos problemas o estamos aún en peligro de muerte, o como decía tu hijo David, en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado, Señor, nos infunden aliento. Gracias porque tú nos sostienes y fortaleces. Gracias, Señor, porque tú estás siendo con todos y cada uno de nosotros. Señor Jesús, gracias por ello. Y gracias también por darnos una esperanza viva, porque tú has resucitado de entre los muertos. Y Señor, si tú vives y has resucitado, nosotros también viviremos y también resucitaremos. Gracias, Señor, porque das constancia de esto en tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has triunfado sobre la muerte. Y también, Señor, sabemos también por tu palabra, y esta es la base de nuestra fe, la base de nuestra confianza, lo que tú has dicho en tu palabra, que, Señor, cuando tú vengas otra vez de manera gloriosa de entre los cielos para juzgar y para llevarte a los tuyos, a los que son tuyos, mi Señor, de tu familia, tú, Señor, también has de levantarnos a nosotros si hemos muerto, o también nos has de recoger, mi Señor, o nos has de arrebatar si no hemos muerto todavía. Pero en cualquier caso, mi Señor, estaremos vivos por la eternidad junto a ti. Gracias, Señor, porque tú das estos pasajes y dejas esta constancia de verdad en tu palabra, para que nosotros estemos gozosos, tranquilos, seguros. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, por ello. Gracias, mi Señor. Queremos glorificarte y darte la honra y la gloria a ti. Queremos bendecir tu santo nombre, mi Señor, porque por medio de la resurrección de Cristo Jesús, nosotros tenemos una fe viva. Nosotros también, mi Señor, tenemos una esperanza viva. Gracias, Señor, por esto. Y gracias porque también a través de la resurrección de Cristo Jesús podemos tener una vida victoriosa. Si dependemos de ti y solo de ti, que estás vivo y que reinas por siempre y siempre. Ahora, Señor, concédenos la gracia de ser testigos de que tú vives. Concédenos ser testigos fieles, dar testimonio
en nuestros hogares o trabajos, en nuestras calles, en todo lugar. Déjanos ser testigos fieles de que tú vives, mi Señor, y que quieres transformar los corazones de las personas, que tienes el poder para hacerlo, porque tú vives y has resucitado de entre los muertos. Gracias, Señor. Gracias. Te damos las gracias, mi Dios eterno. Gracias porque vives en nuestros corazones. Estás vivo, mi Señor, y nos das vida a nosotros. Nos sostienes, nos guardas con la poderosa mano de tu poder. Gracias, mi Señor, por ello. Alabado y santificado sea tu santo, tu glorioso nombre. Te damos la honra, la gloria, el honor y toda la alabanza a ti. Bendecido seas, mi Señor Jesús. A ti la honra, y a nuestro Padre Celestial la honra y la gloria. Y queremos hacerlo esto siempre guiados por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Tomen sus lugares.